Hola, mi nombre es David Eduardo Niño Torreblanca. Bueno, lo primero es hablar un poco sobre la naturaleza y propiedades del sonido. El sonido está producido por pequeñas variaciones de presión en un medio. Habitualmente este medio en nuestro planeta es el aire. Estas variaciones son originadas por la vibración de un objeto o una estructura. Por ejemplo, al hablar provocamos un movimiento de las partículas de aire alrededor de nuestra boca. El movimiento de estas partículas causa pequeñas variaciones sobre el valor de la presión atmosférica que son detectadas por nuestro oído. Un sonido se caracteriza por dos propiedades, la amplitud y la frecuencia. La amplitud indica la magnitud de las variaciones de presión. Cuanto mayor sea este valor, más fuerte será la sensación de sonido que percibimos, debido a que el rango de amplitudes que el oído es capaz de detectar es muy amplio. Se utiliza una escala logarítmica o comprimida, cuya unidad es el decibelio, para facilitar su valoración. Compresor. Un compresor es un procesador electrónico de sonido destinado a reducir el margen dinámico de la señal sin que se note demasiado su presencia. Esta tarea se realiza reduciendo la ganancia del sistema cuando la señal supera un determinado umbral. Tradicionalmente, los compresores han sido equipos electrónicos de una o dos unidades de rack, pero desde hace algunos años han aparecido versiones software de estos. Un compresor actúa de tal forma que atenúa la señal eléctrica en una determinada cantidad y a partir de un determinado nivel de entrada. El objetivo es conseguir la excursión dinámica resultante sea inferior al original, proteger ciertos equipos frente a los posibles picos de señal o, si se trata de un sonido saturado, intentar disimular el error. Parámetros de comprensión. Principalmente disponemos de los siguientes parámetros de comprensión. Número 1. Umbral. El compresor trabaja con base en un umbral. Cuando la señal sobrepasa ese umbral, se llevará a cabo la compresión, reduciendo el nivel a la cantidad determinada por el ratio de compresión. Cuanto más bajo sea el umbral, una mayor parte de la señal será procesada. Debemos tener en cuenta que un umbral por encima del nivel de clip del sistema es inútil. Equivale a poner el compresor en bypass. El segundo parámetro de compresión es la proporción o ratio. Representa la reducción de la ganancia bajo las condiciones señaladas. Una proporción de 2 a 1, por ejemplo, significa que una vez que el nivel de señal exceda el umbral, se le permite al nivel de señal aumentar o disminuir 1 decibelio por cada 2 decibelio de aumento de la entrada. Una relación de 8 a 1 o más se considera un limitador. El tercer parámetro es el tiempo de ataque. Es el tiempo que tarda una señal en comprimirse desde que sobrepasa el nivel del umbral. Es un buen compresor con tiempo de ataque ajustable. Tendremos una gama de ajuste de 500 microsegundos a 100 milisegundos. Si el ataque es muy rápido, la ganancia de la señal será reducida. Dará la sensación de que hubiera ocurrido una caída de señal. Por el contrario, si el ataque es muy lento, la señal se distorsionará porque el compresor no tiene tiempo para reducir la ganancia. Un filtro es un sistema o proceso que, aplicado a una señal, elimina una parte de ella que no nos interesa conservar. Su uso es muy diverso, aplicándose para señales de todo tipo. Se puede utilizar en su forma más fundamental o en combinaciones complejas con otros procesados para conseguir efectos concretos. ¿Y para qué nos sirven los filtros de audio? Básicamente, nos permiten rechazar partes del espectro sonoro que no nos interesan y extraer las que necesitamos. Utilizándolos en combinaciones más complejas también nos permite conseguir objetivos más avanzados, limitar la banda, al transmitir una comunicación de voz, separar las bandas especializadas para las vías de un altavoz, crear efectos avanzados de audio, hacer simulaciones de filtrado naturales, etc. Bueno, ¿y qué tipo de filtros tenemos?
Primero que nada tenemos el filtro pasabajas, que se encarga de eliminar las altas frecuencias de una señal y dejar pasar las bajas. Después tenemos el filtro pasaaltas, que se encarga de eliminar las bajas frecuencias de una señal y dejar pasar las altas. Por otro lado tenemos el filtro pasabanda, que solo deja pasar una banda determinada de frecuencias, y por último el rechazo de banda, que no deja pasar una banda de frecuencias. La mejor forma de conocer estos filtros es viendo el efecto resultante de filtrado de una señal de audio, mirando la gráfica de amplitud de su función de transferencia y escuchando el antes y el después del filtrado. Para empezar, la reverberación es un fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto cuando un frente de onda o campo directo indice contra las paredes, suelo y techo de este. El conjunto de dichas reflexiones constituye lo que se denomina campo reverberante. El parámetro que permite cuantificar el grado de reverberación de una sala es llamado tiempo de reverberación, siendo el periodo de tiempo en segundos que transcurre desde que se desactiva la fuente excitadora del campo directo hasta que el nivel de presión sonora ha descendido 60 decibelios respecto a su nivel inicial. La determinación teórica del TR o tiempo de reverberación permite relacionar dicho indicador con los parámetros dimensionales y de absorción de cualquier recinto. La expresión más conocida y utilizada es la fórmula de Sabin. Tipos de reverberación. La reverberación room se da cuando la fuente de sonido se encuentra en un espacio pequeño, como habitaciones. Lo que escuchamos son las primeras reflexiones. El tipo de reverberación chamber es la reverberación que se produce en sitios más pequeños que una habitación. Su tiempo oscila entre 0,4 y 1,2 segundos. La reverberación hall, lo contrario al tipo room, hace referencia al tipo de reverberación que se da en espacios grandes, como auditorios. Su tiempo de reverberación, por lo tanto, será más largo, entre 1,2 a 1,3 segundos. La reverberación cathedral. Este tipo de reverberación tiene unos tiempos muy altos por el tamaño del lugar donde se encuentra la fuente de sonido, a la vez que está marcada por un alto valor de difusión, materiales que ocupan un recinto obstaculizando el paso de las reflexiones. Y por último, la reverberación plate. Esta reverberación se consigue mediante la vibración que produce una plancha metálica al recibir las reflexiones de la fuente de sonido. Parámetros que gestionan la reverberación. El primer parámetro es reflexiones primarias. Son las primeras reflexiones que llegan a nuestros oídos tras emitirse un sonido en un entorno. Provienen de los obstáculos más cercanos, como las paredes cercanas, el suelo o el techo. El segundo parámetro es el tiempo que tarda la reverberación en desaparecer. Dicho de otra manera, el tiempo que tarda en perder los 60 decibelios. El tercer parámetro es el size o tamaño, que hace referencia al tamaño del lugar o entorno a emular. Esto permite aumentar o disminuir el tamaño del recinto. El siguiente parámetro es densidad. La densidad en la reverberación se produce cuando se mezclan varios tipos distintos de reverberación. Cuanto más densa, más completa. El siguiente es difusión. Este parámetro está relacionado con los materiales que forman el recinto en el que se encuentra la fuente sonora y que, por lo tanto, obstaculizan las reflexiones. El último parámetro es pre-delay. Es el tiempo que tarda en aparecer la reflexión. La reverberación como efecto en la producción musical. La reverb aporta espacio y profundidad a tu mezcla, pero también ofrece al oyente pistas importantes sobre dónde se encuentra un sonido y de dónde se encuentra el propio oyente respecto a este último. La reverb te permite transportar al oyente a una sala de conciertos, una cueva, una catedral o un espacio íntimo. También te permite crear armónicos naturales a un sonido natural
para añadirle brillo, calor o espacio. Sonido estéreo. Generalmente se llama sonido estereofónico o estéreo al grabado y reproducción en 2 canales. Los discos de vinilo, los CD de audio, la mayoría de las estaciones de radio FM, casetas y la totalidad de los canales de TV y televisión vía satelital transmiten señales de audio en estéreo. El propósito de grabar un sonido estereofónico es el de recrear una experiencia más natural al escucharlo, y donde, al menos en parte, se producen las direcciones izquierda y derecha de las que provienen cada fuente de sonido grabada.